Ejercicios del capítulo 4. Ejercicio 1. Construir un cuadrado conocido su perímetro de 65 milímetros. Bien, para resolver este caso, nosotros sabemos que como queremos construir un cuadrado conocido el perímetro, pues el perímetro es 4 veces el lado. Luego entonces no hay más que situar el perímetro sobre una recta cualquiera, los 65 milímetros, dividir ese segmento en 4 partes iguales, que como se sabe no hay más que trazar por uno de los extremos una recta con una inclinación cualquiera, llevar 4 segmentos iguales de cualquier medida, unir el último extremo con el segundo extremo del segmento de 65 milímetros y luego hacer paralelas por estos 4 segmentos, de modo que se acaba de dividir el segmento de partida en 4 partes iguales, con lo cual una cualquiera de estas partes va a constituir el lado del cuadrado y no hay más que construir ya en 2 perpendiculares llevando la misma medida y tener el cuadrado del enunciado sin ninguna dificultad. El segundo ejercicio tiene el siguiente enunciado: construir un cuadrado conocido el diámetro de la circunferencia inscrita, que es de 30 milímetros. La idea es que nosotros lo que vamos a hacer va a ser simplemente trazar esa circunferencia inscrita y a continuación trazar tangentes perpendiculares a la misma para formar el cuadrado correspondiente. Esas tangentes se pueden hacer por cualquier procedimiento, bien con regla y compás o bien con cartabón y escuadra. Y esas tangentes evidentemente han de ser perpendiculares. Ejercicio número 3. Construir un cuadrado conocida su área, que es de 89 milímetros cuadrados. Bien, si el área del cuadrado es de 89 milímetros cuadrados, nosotros recordamos que el área de un cuadrado es igual al lado al cuadrado. Luego esto en este caso tiene que ser igual a 89. Luego significa que el lado va a ser igual a la raíz de 89. Se trata entonces de construir un cuadrado de lado igual a la raíz de 89. Habría que buscar una forma gráfica para la obtención de esa raíz cuadrada de cualquier valor. Se recuerda que el procedimiento o el fundamento teórico en el que se basa la obtención gráfica de la raíz cuadrada de cualquier número consiste en que nosotros en un triángulo rectángulo sabemos que se cumple tanto el teorema de la altura como el teorema del cateto, que son los siguientes. Sabemos que la altura es media proporcional entre los segmentos que determinan la hipotenusa, es decir, si este es un valor m de este segmento y este es un valor n, sabemos que la altura al cuadrado es igual a m por n. Esta medida m por esta medida n da un valor, pues ese valor es igual al cuadrado de la altura. También podríamos utilizar el teorema del cateto, que dice que si esta medida m más n le llamamos a y este cateto le llamamos c, pues que el cateto es media proporcional entre la hipotenusa y la proyección del cateto sobre dicha hipotenusa, es decir, que c cuadrado es igual a m por a. Si hubiéramos utilizado el cateto b, podríamos decir que b cuadrado es igual a n por a, es decir, que el cuadrado de este segmento es igual a la medida de n por la medida a. Esto se demuestra a partir de una semejanza de triángulos y son 3 teoremas importantes. Como se puede ver en los 3 casos, hay un cuadrado de una medida igual al producto de otras 2. Bien, nosotros en realidad lo que podemos ver es que en general todo número cuya raíz cuadrada queramos hallar lo podemos descomponer como producto de otros 2. Por ejemplo, 89 lo podemos descomponer como producto de 89 por 1. También lo podemos descomponer como producto de 89 partido por 2, es decir, la mitad de 89 multiplicado por 2. Estos son 44,5, es decir, que esto es igual a 44,5 por 2, etcétera, etcétera. O sea que podemos hacer una descomposición infinita de un determinado número. Con lo cual, claro, supongamos que hacemos esta descomposición.
que parece que es un poquitín más próxima. Nosotros podemos poner 4,45 centímetros aquí, que es la mitad de 89, esto sería 89 partido por 2. Podemos poner aquí a continuación 2, y acabamos de formar una medida igual a la suma de esos dos valores. Si nosotros ahora cogemos y hacemos una circunferencia cuyo diámetro es este segmento, pues vamos a tener preparados los elementos de lo que hemos visto hace un momento. Si por este punto hacemos una perpendicular, acabamos de formar una altura h, que es igual, se acaba de formar un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tenemos este vértice sobre esta semicircunferencia de diámetro de este segmento. Y entonces la altura al cuadrado, h al cuadrado se cumple, es igual a 89 partido por 2 multiplicado por 2. Luego entonces quiere decir que h es precisamente la raíz cuadrada de h cuadrado. Luego quiere decirse que h es la raíz cuadrada de 89 partido por 2 multiplicado por 2, es decir, la raíz cuadrada de 89. Luego acabamos de obtener gráficamente la medida esta h, que representa el valor de la raíz cuadrada de 89. Bien, nosotros haciendo esta operación, con la medida 89, que en este caso es el valor de la superficie del cuadrado, expresada en milímetros, luego tenemos 8,9 centímetros, la raíz de 8,9 centímetros sería este valor. Este h corresponde al lado del cuadrado, luego el problema ya queda reducido a construir un cuadrado de lado h, y esa sería la solución del problema. Este es un cuadrado cuya área es 89, puesto que h, el lado del cuadrado, es igual a la raíz de 89. Ejercicio número 4. Construir un rectángulo conocida la relación de sus lados igual a 2/3, así como el valor de su diagonal, que es de 40 milímetros. Luego, si los lados son A y B, la relación de sus lados igual a 2/3 significa que A partido por B es igual a 2 partido por 3. Y luego que el valor de la diagonal D vale o mide una magnitud igual a 40 milímetros. Insisto una vez más que el hecho de que A partido por B sea igual a 2/3 no quiere decir que A valga a 2 y B valga a 3. Quiere decir que al dividir A entre B da 2/3. Por tanto, si nosotros tenemos aquí un rectángulo, supongamos que este fuera el rectángulo solución, pues si esto es A y esto es B, al dividir esta medida entre esta, tiene que medir 2/3. Y si este es A y B, el otro dato que se da es que la diagonal D tiene que medir 40 milímetros. Bien, entonces nosotros vemos que si sobre esta figura, que supongamos que fuera la solución, situáramos uno cualquiera de lados paralelos, veríamos que si situamos este, por ejemplo, vamos a situar aquí un rectángulo, pues como este que marcamos aquí. Vemos que esta relación de los lados sigue manteniéndose, este lado es paralelo a este y este lado lo es a este, y el valor de la diagonal es, como veis, un valor distinto de los 40 deseados. Luego nosotros ya con esta idea, con esta primera aproximación, podemos coger y poner un rectángulo cuya relación de lados sea 2/3. Pues no hay más que poner aquí 2 y aquí 3, o poner aquí 4 y aquí 6, en fin, cualquier pareja de valores cuya relación sea esa. Y evidentemente al poner esos dos valores ahí, el valor de la diagonal no mide los 40 milímetros deseados. No habría más que sobre esta recta alargar o acortar para poner el valor de los 40, supongamos que habría que haber alargado, y una vez que tenemos este punto, por aquí hacemos paralelas a los lados de partida y formamos un rectángulo que, por ser esto paralelo a esto y esto a esto, mantienen que la relación de los lados sigue siendo 2/3, y esta medida que acabamos de poner constituye el valor de la diagonal de 40 milímetros. Ejercicio número 5. Construir un rectángulo conocido el valor de su lado menor, 15 milímetros, estos serían 15 milímetros si este fuera el rectángulo de solución, y luego conocida que la suma del valor del lado mayor más la diagonal es de 70 milímetros. Es decir, que si este es el lado mayor y esta es una diagonal, las dos diagonales del rectángulo son iguales, la suma de esta medida, vamos a llamarle B, más esta medida D, es de 70. Ese sería el otro dato
aportado en el enunciado, 70 milímetros. Bien, entonces nosotros lo que podemos hacer es ver que si conociéramos el rectángulo solución, si prolongamos el lado B y llevamos la diagonal a continuación, es decir, simplemente haciendo centro aquí y con esta abertura de compás trazar un arco y sacamos esta medida, esto de aquí sería la diagonal y por tanto esta longitud de aquí a aquí sería la suma B más D, que son los 70 que nos ha dado el enunciado. Bien, pues ya en cierto modo tenemos preparados los elementos para hacerlo. Nosotros los 15 los conocemos, luego los podemos poner aquí sobre una recta, por ejemplo, vertical. En una perpendicular a ella podemos poner los 70, que sería el valor de la diagonal más el otro lado. A este punto le vamos a llamar X, que corresponde a este X en esta figura. Y a este punto le vamos a llamar Y, que es este punto Y en esta figura. Se puede observar que este punto, que es el que nos limita el lado B, se encuentra equidistante del punto Y y del punto X. Luego ese punto se encuentra en la mediatriz del segmento IX. Por tanto, hallaríamos dicha mediatriz y donde esa mediatriz cortara tendríamos este punto que equivale a este y a partir de ahí tendríamos ya la posibilidad de cerrar el rectángulo pedido. Y esa sería la solución de un rectángulo conocido su lado menor, 15 milímetros, y conocida la suma de su lado mayor más su diagonal. Ejercicio número 6. Conocido el ángulo formado por las diagonales de un rectángulo de 120 grados y el valor del lado menor de 15 milímetros, construir dicho rectángulo. Nosotros podemos construir dos rectas que formen 120 grados y esas ya podrían hacer las veces de las diagonales de cualquier rectángulo. Lo único que se trata es de que ahora la medida entre estos dos puntos, la separación entre esos dos puntos, sea de 15 milímetros. No habría más que se puede hacer de múltiples formas. Por ejemplo, hacer aquí esta bisectriz de este ángulo, levantar aquí la mitad, 7,5, y aquí la otra mitad, 7,5, que formarían los 15, desplazar esto paralelamente hacia acá, con lo cual acabamos de encajar un segmento de 15 milímetros perpendicularmente a esta bisectriz, con un extremo en una de las diagonales y el otro extremo en la otra. No habría más que luego por paralelas cerrar el rectángulo y esta sería la solución del problema. Ejercicio número 7. Se trata de construir un rectángulo cuyo radio de la circunferencia inscrita tangente a los lados mayores es de 20, siendo el otro lado de 60. Entonces, digamos que la situación es que de un cierto rectángulo que nosotros queremos conocer, conocemos el valor del radio de la circunferencia inscrita tangente a los lados mayores y el valor del otro lado, es decir, en este caso, este lado mayor. Luego es un caso muy sencillo, puesto que esta circunferencia inscrita tangente a los lados mayores, su diámetro coincide con la medida del lado menor del rectángulo. Si conocemos además el otro lado, es un problema vulgar en el que hay que construir un rectángulo en que el lado menor es de 20 milímetros y el lado mayor es de 60. Luego es una forma, la construcción es inmediata, evidentemente, y lo único que ha habido que hacer ha sido traducir el dato de la circunferencia inscrita tangente a lados mayores y convertirlo en su igualdad con el lado menor del rectángulo. Ejercicio número 8. Se pide trazar un rectángulo cuyas circunferencias inscritas tangentes a los lados tienen por radios a dos segmentos de 20 y 30. En este caso, evidentemente, nos están dando, al darnos esos radios de las circunferencias inscritas, nos están dando la distancia entre dos lados opuestos, que es precisamente en cada caso, pues el valor del otro lado. Luego, si conocemos los valores de los dos radios, nos dan los dos lados y conocemos, se trata simplemente de construir un rectángulo conocido sus dos lados, coincidentes esos valores de esos lados con los diámetros de esas circunferencias, es decir, con el doble de los valores de 20 y de 30 aportados en el enunciado. Ejercicio número 9. Construir un rectángulo conocido su perímetro,
Ya se sabe que normalmente en geometría al perímetro de cualquier figura se le suele llamar 2P, para referirnos siempre a P como semiperímetro, igual a 146 milímetros y el valor de la diagonal igual a 57 milímetros. Bien, evidentemente si nosotros tenemos un rectángulo, el perímetro es la suma de las medidas de los cuatro lados. Si tomamos solo dos, puesto que los otros dos son iguales, la suma de dos lados es igual al semiperímetro. Luego sería igual, luego P en este caso, el semiperímetro, sería igual a la mitad de 146, que son 73. Luego entonces, este lado más este lado es el semiperímetro que miden 73 en el supuesto de que esto fuera la solución. Luego yo, siguiendo la construcción de prolongar el lado y hacer centro aquí con esta abertura, trazar un arco y tener este punto, este segmento XY que acabo de formar representaría los 73 milímetros del semiperímetro, puesto que los otros dos sumarían otros 73 para que en total sean los 146. Observo que si esto es un ángulo recto en todo rectángulo, pues se cumple, si este lado es igual a este y este es de 90 grados, este triángulo que se forma es isósceles y este ángulo es 45. Luego entonces yo sé que este vértice, habiendo situado la medida XY, este vértice está en una recta inclinada aquí a 45 grados respecto a la horizontal. Si ahora el otro dato que conozco es la diagonal, este valor habrá que encontrar sobre esta recta un punto que diste del extremo X una magnitud igual a los 57 milímetros del enunciado. Por eso es por lo que para resolver el problema lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, va a ser situar sobre una recta horizontal los 73 milímetros correspondientes al semiperímetro, hacer aquí una línea a 45 grados respecto a esa horizontal y para encontrar un punto que diste 57 milímetros de este extremo, haremos centro aquí con abertura de compás 57, trazaremos un arco y ese arco nos determinará aquí dos puntos, que son las dos posibles soluciones. Tomamos una de ellas, bajaríamos aquí perpendicular y formamos aquí este rectángulo, que es un rectángulo en el que se puede ver que como esto es el radio, esta medida son los 57 milímetros que hemos tomado de la diagonal y la suma total son los 73. Evidentemente esta otra solución que hacemos aquí es idéntica a la anterior, pero habiendo girado el rectángulo 90 grados. En realidad, aunque aparentemente son dos soluciones, en realidad como solución de rectángulo que cumpla esas condiciones existe uno. En este caso en la figura sale uno en dos posiciones giradas una respecto a otra 90 grados. Ejercicio número 10. Construir un rectángulo conocido el valor de su diagonal, 50 milímetros, y conocido el valor de la diferencia de sus lados, que es de 15 milímetros. Luego A menos B igual a 15 milímetros. Esos son los dos datos de un rectángulo que queremos construir. Entonces, la filosofía de ejecución es similar a la que hemos hecho hace un momento. Nosotros, si tenemos que esto sería A y esto B, en este caso la diagonal tendría que ser 50 milímetros. Y ahora, si sabemos la diferencia, en vez de este arco que hemos hecho en el caso anterior hacia la izquierda, lo haríamos hacia la derecha. Haríamos centro aquí, trazaríamos un arco hacia la derecha, con lo cual esta medida de aquí sería B y por tanto esta de aquí sería A menos B. Vemos entonces que se forma este triángulo rectángulo, que vamos a marcar aquí, y vuelve a ocurrir que este ángulo es de 45 grados. Por eso es por lo que a efectos de la construcción del caso, lo que vamos a hacer va a ser coger y poner la diferencia A menos B, hacer una línea aquí inclinada a 45 grados hacia afuera, y ahora con centro aquí y abertura a la diagonal trazaremos un arco, nos dará este punto, y este sería ya la diagonal. No hay más que prolongar y bajar perpendicular y cerrar para tener el rectángulo solución. Insisto que este ángulo serían 45 grados en virtud del triángulo isósceles que comentábamos hace un momento que se formaba. Ejercicio número 11. Se trata de construir un rectángulo cuya suma de sus lados diferentes, de dos lados diferentes A y B, es de 90 milímetros
y cuya diferencia entre dichos lados es de 30. En este caso es una combinación de los dos anteriormente explicados. Obsérvese que si este fuera el rectángulo solución, si hacemos para tener la suma esta prolongación y este giro hacia la izquierda de este lado, si esto es A y esto es B, esto sería este es A más B, que es uno de los datos que se dan, y lo mismo que hemos dicho anteriormente, esta línea estará inclinada a 45 grados respecto a la de partida en la que situábamos la suma de los lados. Si este arco lo prolongamos hacia este otro lado y tenemos ahora aquí este otro punto, esto vuelve a ser A y esto de aquí será B menos A, la diferencia. O lo mismo, se forma otro triángulo isósceles, entonces al unir este punto con este, vemos que aquí se forma otro ángulo de 45 grados. Luego este punto está en la intersección de estas dos rectas inclinadas 45 grados, una llevada a partir del extremo de la suma y la otra llevada a partir del extremo de la diferencia. Es decir, que entonces nosotros lo que haremos será sobre una recta cualquiera llevar la suma, que en este caso la suma es de 90 milímetros. Por este punto extremo haríamos una línea a 45 grados, luego cogeríamos y llevaríamos la diferencia, que es de 30, pondríamos aquí una línea inclinada a 45 grados, habiendo llevado aquí los 30, esas dos líneas se cortan en este punto, que equivale a este de esta figura, y una vez que tenemos ese punto bajamos perpendicular y cerramos el rectángulo, y eso será la solución del caso pedido. Ejercicio número 12. Se trata de construir un rectángulo conocido su perímetro, 2P igual a 14 centímetros, y conocida su área igual a 12 centímetros. Si nosotros sabemos que el perímetro es 14 centímetros, pues resulta que el semiperímetro P serán 7, es decir, que la suma de los lados A más B va a ser 7. Como el área de un rectángulo es igual al producto de sus lados, A por B, pues sabemos que A por B van a ser 12 centímetros cuadrados. Bien, luego entonces se trata de resolver un problema en el cual conocemos la suma de los lados, que es 7, y su producto, que es 12. Bien, si el rectángulo lo tenemos aquí situado sobre una postura cualquiera, si la suma es, digamos, el semiperímetro es 7, no tendríamos más que prolongar el lado mayor, suponiendo que lo conociéramos, y hacer un arco igual que hemos estado haciendo en los casos anteriores, de modo que si esto es A, esto vuelve a ser A, y esta medida de aquí a aquí, XY, serían los 7 centímetros. Bien, por otro lado, entre esos 7 centímetros de suma, habrá que hacer una descomposición, es decir, habrá que poner el lado perpendicular en alguna situación de este segmento, tal que haga que esta medida por esta medida dé un valor de 12 centímetros cuadrados. Entonces, de alguna manera, si esto es A y esto es B, pues vemos que si A por B tiene que ser igual a 12, pues nosotros podemos encontrar una descomposición tal que la raíz cuadrada de 12 sea igual a la raíz cuadrada de A por B. Y esa es la construcción que vamos a realizar. Es decir, que nosotros ahora cogeremos y pondremos aquí los 7 centímetros que corresponden a la suma de los dos lados. Y este es el segmento XY anterior. Estos serían 7 centímetros, la mitad del perímetro. Haremos ahora una descomposición y hallaremos la raíz de 12, que es una construcción que ya hemos estudiado anteriormente, que consiste en poner, por ejemplo, descomponíamos el número 12 como producto de dos números, 6 por 2 o 12 por 1. Supongamos que hacemos 6 por 2, que esto fueran 6 y que esto fueran 2. Si estos son 6 y estos son 2, hacemos esta semicircunferencia, levantamos y esto sería la raíz de 12. Muy bien, pues entonces con la raíz de 12 obtenida, nosotros podemos a continuación hacer lo siguiente. Sería coger una circunferencia de diámetro XY. Y ahora hacer una paralela al lado horizontal que diste de él una magnitud igual a la raíz de 12. Esta medida, haríamos aquí esta paralela, de modo que esta distancia sea raíz de 12.
pues esto nos produce aquí un punto, bueno, nos produce dos puntos, vamos a tomar una de las dos soluciones, que nos permite la descomposición, de modo que esto, que es raíz de 12, se cumple que esto al cuadrado es igual a esto por esto, con lo cual tenemos ya el valor de la medida de los dos lados, es decir, que raíz de 12 al cuadrado es 12, 12 es igual a esto por esto, con lo cual este ya será un lado y este será el otro. O sea que vamos a repetir el proceso para una mayor claridad. La idea es que nosotros conocemos el perímetro, que es 7. Si nosotros la medida del perímetro, el semiperímetro, ¿no? Perímetro 14, pues el semiperímetro 7. Entonces, si lo ponemos aquí, en realidad conocemos la suma de los dos lados. Si esto es B y esto es A, nosotros conocemos A más B. Pero claro, esa medida A más B que tenemos aquí descompuesta, cualquier punto que tomemos aquí nos sirve para descomponerlo de esa forma y cumplir la primera condición, de que el perímetro sea 14, es decir, el semiperímetro 7, si es que esta medida son 7. Ahora, vamos a hacer esta semicircunferencia. Ahora, si nosotros sabemos que el área es 12, nosotros sabemos que el área es igual a A por B. Entonces, nosotros nos interesa obtener un segmento tal que su cuadrado, que es el teorema de la altura que hemos estado hablando anteriormente, su cuadrado sea 12. Luego un segmento cuyo cuadrado sea 12 es precisamente la raíz de 12. La raíz de 12 elevado al cuadrado es precisamente igual a 12, que es igual al producto de A por B. Y entonces, si nosotros hacemos aquí una paralela a una distancia igual a la raíz de 12, ahora recordaré el procedimiento de obtención de la raíz de cualquier número, esa paralela nos determina aquí dos puntos en esta semicircunferencia de diámetro 7, que al hacer esta perpendicular sabemos que si esto es la raíz de 12, esto al cuadrado, que es 12, es igual a esto por esto, es decir, a A por B, con lo cual estamos cumpliendo la condición del área de que 12 centímetros cuadrados es igual al producto de dos valores A y B, cuya suma era 7, que es la que hemos tomado como diámetro de esta semicircunferencia. Y luego recuerdo simplemente que para hallar la raíz cuadrada de un número, descomponíamos el número como producto de 2. 12 puedo hacerlo como 3 por 4, como 6 por 2, como 12 por 1. Hace un momento lo he hecho como 6 por 2, ahora lo puedo hacer como 3 por 4. Yo pongo aquí 4, pongo aquí 3, hago una semicircunferencia de este diámetro, levanto aquí esta perpendicular y esto que acabo de obtener es raíz de 12. ¿Por qué? Porque esto al cuadrado, según el teorema de la altura, es igual a 4 por 3. Y ese sería el procedimiento de resolución de este problema. Y entonces, evidentemente, una vez que tengo B y tengo A, que es la descomposición del 7, no tengo más que lo voy a hacer aquí hacia abajo, esta medida A la pongo aquí en una perpendicular y este sería el rectángulo que estoy obteniendo, en el cual su perímetro es 14 y su área son 12. Ejercicio número 13. Se trata de construir un trapecio, conocidas sus bases, que miden 67 y 31 milímetros respectivamente, y las diagonales, que miden 61 y 44. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer para resolver este caso es observar que, bueno, y recordar que un trapecio es un cuadrilátero que tiene dos lados opuestos paralelos, siendo los otros dos concurrentes. Si esta es la base de 67 y esta es la de 31, se entiende en un trapecio por bases los lados paralelos, nosotros sabemos que si sobre esta colocación de la hipotética respuesta, a partir de 31 situáramos los 67 del caso anterior y aquí a partir de 67 lleváramos los 31, se observaría que se forma aquí un paralelogramo, de modo que este lado es paralelo a este. O sea que este 31 tiene aquí su opuesto, o sea, son dos trapecios pegados y colocados, digamos, de una manera invertida. Bien, entonces, nosotros podemos ver entonces que una de estas diagonales, por ejemplo esta, es en este trapecio la de 61, siendo esta la de 44, y en este trapecio la de 44 sería esta, ¿de acuerdo? Y esta sería la de 61. Bien, pues esto ya nos está dando aquí una pequeña orientación de cómo resolver esto.
¿Por qué? Pues porque nosotros podemos poner sobre una línea aquí horizontal la medida de 67 más 31 y tenemos estos puntos X e Y de esta figura. Ahora, este punto, que es el que nos va a limitar la base superior, dista de X la magnitud de 61 y dista de Y la magnitud de 44, que sería la otra diagonal. Luego con centro en X y radio 61 haremos un arco, y con centro en Y y radio 30 y radio 44 haremos otro arco. Y esos dos arcos se cortan en este punto que corresponde a este. Este punto es este, vamos a llamarle Z, este sería el Z de esta figura. No hay más que por Z hacer esta paralela, llevar sobre ella la medida de 31, que sería la base superior, y unir este con este. Y tendríamos aquí ya este lado, este punto, y nos faltaría por determinar este. Como esta medida es de 67, no habría más que llevar los 67 en cuestión para cerrar entonces el trapecio solución del problema. O sea que la idea ha sido que al poner sobre la base menor la mayor, se forma aquí un paralelo, y aquí viceversa, se forma un paralelogramo. Entonces, si estas son las diagonales de 44 y de 61, en este igual 61 y 44, al revés. Luego este punto dista de este la medida de 61 y este punto dista de este la medida de 44. Luego entonces todos los puntos que distan de este 44 están en un arco de centro en el punto y radio 44. Todos los puntos que distan de este 61 están en un arco de centro X y radio 61. Donde se corten tengo este punto que es Z. Ahora llevo aquí en una paralela los 31 correspondientes a la base inferior, superior, menor, y cierro esto. Pongo aquí los 67 de mi enunciado y tengo ya cerrado el trapecio pedido en el enunciado, en dicho enunciado. Ejercicio número 14. Se trata de construir un trapecio isósceles cuyas bases miden 34 y 18 milímetros respectivamente y los lados iguales 15. Se entiende por trapecio isósceles aquel cuyos lados no paralelos son iguales. Entonces aquí podemos observar que si este fuera el trapecio isósceles solución, en el cual esto fueran la base mayor 34, esto la base menor 18 y cada uno de estos lados 15, si nosotros pusiéramos a partir de este punto 18, esta línea que sacamos aquí sería paralela a esta, con lo cual esto serían 18, esto de aquí serían 34 menos 18. Como esto es paralelo a esto, se forma aquí este paralelogramo, estos serían 15, por ser lados opuestos iguales. Luego estos son 15 y esto de aquí son 34 menos 18. Con lo cual nosotros podemos construir este triángulo cuyos vértices son estos tres puntos que acabo de marcar y saco entonces este vértice, este y este. Entonces yo pongo un lado de medida 34 menos 18. Pinchando aquí con abertura 15 haré un arco y pinchando aquí con abertura 15 haré otro arco. Y este punto equivale a este, vamos a llamarle X, que es este X. Uniendo este con este, tengo ya este lado de aquí. Ahora, por este punto haré paralela y llevaré los 18 correspondientes a la base superior. Y desde este, si quiero, llevo los 34 totales y tendré la base inferior y no hay más que cerrar el polígono y tengo ya el trapecio isósceles de bases mayor y menor 34 y 18 respectivamente y lados iguales a 15 milímetros. Ejercicio número 15. Construir un trapecio isósceles de bases 68 y 36 y perímetro 164. Si es un trapecio isósceles, los dos lados no paralelos, como hemos dicho anteriormente, son iguales. Si conocemos las dos bases y el perímetro, la diferencia entre el perímetro y la suma de las dos bases será el valor de la suma de los dos lados. Luego entonces nosotros podemos hacer 68 más 36 y efectuar esa suma. 6 y 8, 14, 6 y 3, 9 y 1, 10. 104. Luego la diferencia de 164 menos 104 van a ser 60 milímetros, que es la suma de los dos lados iguales. Luego cada uno de esos lados va a medir 30 milímetros. El problema prácticamente ha quedado reducido al anterior, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros, si conocemos las dos bases y conocemos los lados menores, pues ya hemos visto hace un momento cómo resolver el caso. Nosotros situamos la suma de las dos bases aquí sobre una recta, que son
los 104 milímetros. Y vamos a recordar, si acaso, el fundamento que hacíamos. Teníamos la primera base, que era 68. Este es el trapecio solución, ¿no? Entonces, si a la base mayor le ponemos a continuación la base menor, y aquí al revés, nosotros conseguimos un paralelogramo. Entonces decíamos que esta medida son los 104, esta primera parte serían los 68. Entonces, este punto, si nosotros ahora hacemos la diferencia entre las dos bases, esto es la primera construcción, y la segunda era poner aquí la base menor, con lo cual se formaba aquí este segmento. Esto es la base menor, esto de aquí es la base mayor, y esto de aquí es la diferencia entre la base mayor y la base menor. Esto es uno de los lados y esto es el otro. Luego, entonces, haríamos la diferencia entre 68 y 36, que son la medida de las bases. De 6 a 8, 2, y de 3 a 6, 3, 32. Luego, entonces, esta medida sería de 32. Pondríamos aquí los 32. Como hemos visto hace un momento que los lados, estos lados tenían que medir 30, pincharíamos aquí con abertura 30 un arco, pincharíamos aquí con abertura 30 el otro, y este sería ya uno de los lados del trapecio. A partir de aquí haríamos paralela, llevaríamos los 36, que es la base superior, tendríamos este punto, a partir de este llevaríamos los 68 y quedaría cerrado el trapecio. Generalmente estas dos construcciones, de poner a partir de una base superior la inferior y viceversa, con lo cual se consiguen dos trapecios contrapuestos y un paralelogramo en la parte externa. Y la otra construcción, de esta medida de la base menor, ponerla aquí sobre la mayor y hacer esta, que es paralela a esta evidentemente, y formar este nuevo triángulo, en el cual un lado es la diferencia de los lados y los otros dos lados son iguales a este. En estos casos, pues son las dos construcciones típicas para la resolución de problemas de trapecios. Y o bien una o bien otra, generalmente se suelen utilizar cuando se conocen las bases y el perímetro, o las bases y alguna relación de lados, etc. Ejercicio 16. Dibujar un trapecio cuyas bases miden 66 y 25 milímetros y sus lados 30 y 24. Según lo que acabamos de decir, pues vamos a aplicarlo a un nuevo caso. En este caso el trapecio no es isósceles, porque obsérvese que los dos lados no paralelos miden 30 y 24 respectivamente. Nosotros podemos ver que si ponemos aquí la base menor 25 y la base mayor 66, este lado pues sería de 30 y este sería de 24. Si nosotros esta medida la llevamos a partir de este punto, nosotros obtendríamos aquí que estos serían 25, con lo cual estos serían 66 menos 25. Esto es paralelo a esto, igual a él, y estos son los 30. Luego esto de aquí serían 24, estos son 30 y estos son 66 menos 25. Nosotros este triángulo cuyos vértices son estos lo podemos construir, por tanto, sin ningún problema. Llevamos aquí sobre una recta 66 menos 25, y para hacer un triángulo conocido los tres lados, pinchamos aquí con abertura 30, hacemos un arco, y pinchamos aquí con abertura 24, otro arco, se cortan en este punto, y este triángulo es este que tenemos aquí, con este lado de 30, este 24, y este de 41, que es la diferencia de 66 menos 25. Una vez hecho esto, a partir de este punto que es este, llevamos una paralela, llevamos ahí los 25 correspondientes, y a partir de este punto llevamos los 66, con lo cual queda el trapecio construido. Los 66, insisto, se han llevado a partir de este punto. Ejercicio número 17. Se trata de construir un cuadrilátero de lados A, B, C y D, de los que conocemos el lado A 40, el lado B 20, las diagonales 43 y 41, y luego la altura perpendicular al lado C 38. Aunque los datos no coincidan en las proporciones de las medidas, se trata de analizar sobre un hipotético problema resuelto un posible método de resolución. Y aquí de entrada se ve que si situamos el lado C 20 milímetros, este vértice lo podemos encontrar sabiendo que de este extremo,
del lado C dista 41 milímetros, que es el valor de una diagonal. Y además, este punto dista de este lado la altura de 38. Por eso es por lo que para resolver esto, lo primero que haremos será situar sobre una recta del lado 20, de medida 20, y ahora hacer centro aquí y con abertura 41 hacer un arco, y hacer una paralela al lado de 20 inicialmente trazado, que diste de él los 38 de la altura, con lo cual tenemos este punto que corresponde a este en esta figura. Con lo cual ya tenemos este lado y este vértice. Una vez que tenemos este punto, para sacar este, sabemos que dista de este 40, que es la medida A, y de este extremo 43. Por eso es por lo que, insisto, tenemos ya este lado y este punto. Insisto, lo que hemos hecho ha sido situar el lado de 20. Una vez hemos hecho eso, hemos pinchado en este extremo y con abertura 41 hemos trazado este arco y hemos hecho una paralela a una distancia del lado igual a la medida de 38. Y en su corte tenemos este vértice. Conocido este vértice, para sacar este, no hay más que, como esta distancia es 40, pinchar aquí con abertura 40, hacer un arco, y pinchar aquí con abertura 43, trazar otro arco, y se cortan en este punto. Con lo cual tenemos este, y ya tenemos entonces los 4 vértices del cuadrilátero a representar. Repito una vez más, lado de 20 situados. Para tener este punto hacemos centro aquí, con abertura 41 hacemos un arco, hacemos una paralela al lado de 20 que diste de él 38, nos da en su intersección un punto, pinchamos en ese punto y con abertura 40 hacemos un arco, pinchamos en este punto y con abertura 43 hacemos otro arco, y donde se corten tenemos el cuarto vértice del cuadrilátero. Ejercicio número 18. Se trata de construir otro cuadrilátero en el cual conocemos sus 4 lados y una diagonal. Nos dan 40, 25, 20 y 38, que son los 4 lados, y 41, una diagonal. Este es un caso extremadamente sencillo, porque si analizamos sobre esta figura podemos ver que podemos ese cuadrilátero descomponerlo en 2 triángulos. Uno de lados 41 igual a la diagonal y los otros dos 40 y 25, que es construir un triángulo conocido sus 3 lados, con lo cual tendríamos esta parte del cuadrilátero. Y una vez hecha esa, no habría más que hallar la otra parte, que sería fijando esta diagonal constante idéntica a la ya obtenida, y trazar otro triángulo de lados 41, 38 y 20, también como arcos, obtenido como intersección de arcos de centros en los extremos de la diagonal de 41 y aberturas 38 y 20 respectivamente. Sacaríamos este vértice y tendríamos determinado el cuadrilátero en cuestión. Es un caso pues sencillo, como se puede apreciar. Ejercicio número 19. Se trata de construir un cuadrilátero inscriptible en una circunferencia del que son conocidos 3 lados y la diagonal definida por los extremos de los 2 primeros lados aportados. Los lados miden 42, 56, 20 y la diagonal, ya digo que está definida por los extremos de los 2 primeros, es decir, por estos dos, sería de 66. En este caso se puede ver que esta diagonal y estos 2 lados forman un triángulo. Luego yo podría hacer, al saber que el cuadrilátero es inscriptible, yo podría hacer la circunferencia que pasa por esos 3 puntos. Es decir, construir primero un triángulo de lados 66, 56 y 42, que es un caso sencillo, y tendría estos 3 puntos. Hallar la circunferencia circunscrita a ese triángulo. Simplemente, como se sabe y se recordará, hallando las mediatrices de los 3 lados. Tendré el centro y la trazaré. Será la circunferencia que pasa por estos 3 vértices. Y una vez que tengo eso, haciendo centro aquí con abertura 20 haré un arco, y en su corte con la circunferencia tendré el cuarto lado del cuadrilátero, y junto con este quedará definido. Por tanto, circunferencia definida por 3 lados de un triángulo, circunscrita a él, arco de radio 20 me da este punto, y cierro el cuadrilátero uniendo este punto obtenido con el tercer vértice del triángulo.